El sol abrasaba el asfalto de cresta del desierto con una indiferencia brutal, un calor seco que no solo te cocía, sino que te vaciaba por dentro. El zumbido de los generadores industriales resonaba como gruñidos lejanos en el taller de vehículos, interrumpido solo por los gritos ocasionales de las cuadrillas de mantenimiento o el estrépito de herramientas caídas. Nadie prestaba mucha atención a la mujer agachada tras la unidad Gent 6, maltrecha, al fondo del hangar. Llevaba un mono de trabajo color arena, desvaído, con las mangas atadas a la cintura y una camiseta oscurecida por el sudor y el polvo. Desde atrás, parecía una más, solo otra técnica contratada para mantener el flujo de electricidad en el puesto avanzado. Pero su forma de moverse decía otra cosa, precisa, concentrada, como alguien que había trabajado bajo presión, bajo fuego. El soldado raso Granger se apoyaba contra un barril de combustible, lanzando una llave de tubo entre sus manos mientras observaba a la mujer con una sonrisa burlona. Apuesto a que ni siquiera sabe que es un equilibrador de carga, murmuró al cabo Díaz, que masticaba un palillo y entrecerraba los ojos hacia ella. Seguro que solo busca en Google esta mierda, respondió Díaz. Contrataciones civiles, puro favoritismo. Ni siquiera sabe llevar el uniforme bien. No habla con nadie, añadió Lucas, el más joven. Nunca come en el comedor. Siempre está trabajando en algo, como si quisiera demostrar algo. Demasiado. Díaz asintió. Probablemente es de esas que quieren ser héroes de guerra. Pasó un año en un puesto de apoyo en Alemania y ahora se cree Rambo. La mujer no levantó la vista. Sostenía un destornillador plano en la mano izquierda, una sonda de voltaje en la derecha, y trabajaba metódicamente en un panel de control que la mitad del equipo había descartado como insalvable. Un silbido bajo sonó cuando puenteó manualmente un condensador dañado con un cable de bypass e inició una secuencia de calibración. El generador tartamudeó, tosió y luego rugió con vida. Fuerte, limpio, furioso. El ruido dejó al trío en silencio. De pronto, la mujer se sentó sobre sus talones, apartando la camiseta de su espalda húmeda para limpiarse el rostro. En ese instante, su columna se arqueó, y la tela se movió lo suficiente para revelar un destello de tinta negra bajo sus omóplatos. Luego más. El rostro de Granger se congeló. Díaz se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué demonios es eso? El tatuaje, apenas visible a través de la camiseta húmeda, trazaba una línea vertical limpia por el centro de su columna. Una espada carmesí rota en dos atravesaba una máscara esquelética, rodeada por 4 relámpagos dentados. No era bonito ni decorativo. Parecía algo quemado en la memoria más que en la piel. Lucas palideció. He visto eso antes, lo juro por Dios. Granger parpadeó. Eso no es solo tinta. Es militar. No, dijo Díaz lentamente, avanzando, con la voz baja. Eso es del equipo carmesí. Lucas casi dejó caer su botella de agua. ¿Te refieres a ese equipo fantasma que dicen que fue aniquilado en Aludra? Eso es solo un rumor. Díaz lo miró fijamente. No, hombre. Mi primo estuvo en Scopes. Dijo que había archivos sellados más impenetrables que Fort Knox sobre ese grupo. No debían existir. Ese símbolo es de ellos. La mujer se puso de pie, guardó sus herramientas en una bolsa de lona sin mirar a la multitud que se reunía cerca de la entrada del hangar. Ella lo sabía. Cuando Rowan Hale salió del hangar, el aire se sentía más pesado que el calor del desierto. Las conversaciones se apagaban a su paso. Las miradas la seguían, no con deseo ni curiosidad, sino con cautela, reconocimiento y miedo. La imagen de su tatuaje ya había circulado. En menos de 10 minutos, una foto borrosa de su espalda estaba en el chat interno del batallón, con la única leyenda, sello espinal confirmado. Debajo, una docena de comentarios se encendieron. Eso es Carmesí 17. No es broma. Pero todos fueron declarados muertos en Aludra 2011. Solo si crees lo que dice CENTCOM en los comunicados. Juro que mi tío dijo que uno fue rescatado vivo. Pero luego desapareció. Esa noche, el comedor estaba inusualmente silencioso. Los tenedores chocaban contra las bandejas metálicas, pero nadie se sentaba cerca de la mesa en la esquina donde Rowan tomaba un café negro. Su mono estaba abrochado hasta arriba, sin rastro de tinta, pero ya era tarde para ocultarse. Lucas seguía mirándola.
¿Por qué nadie le dice nada?, susurró Díaz. Porque nadie quiere ser el que enfade a una soldado muerta que regresó, en una oficina fortificada con vidrio reforzado y pantallas que nunca dormían. El general de división Thomas Decker permanecía inmóvil, sosteniendo una imagen impresa de la cámara de seguridad. Él mismo la había solicitado. Su ayudante intentó disuadirlo, solo otra técnica, otro día más. Pero cuando Decker la vio en el hangar del generador, algo visceral lo atrapó. No era solo el tatuaje. Era ella. Hace 13 años, el convoy de Carmesí 17 entró en un valle en la región de Aludra bajo un sol ardiente, para nunca regresar. Solo se recuperaron escombros, metal chamuscado, arena manchada de sangre, una insignia rota recuperada por un dron. Y un informe sellado, sin supervivientes. Decker no redactó el informe, pero lo firmó. Ahora, mirando la imagen, la espada rota atravesando la máscara esquelética, los relámpagos dentados, su estómago se revolvió. No debería estar aquí, susurró. Su ayudante levantó la vista. ¿Señor? Decker no dijo nada, solo miró la imagen de la técnica junto al generador que había resucitado con puro instinto y fuego en las manos. La guerra había terminado, pero una parte de ella había sobrevivido y había regresado a su mando. 3 semanas antes de que el tatuaje declarara su presencia en la base, Rowan Hale llegó sin ceremonias. Sin comité de bienvenida, sin saludo, solo un portapapeles, una bolsa de lona y una orden de trabajo sellada como contratista, soporte técnico. Llevaba la misma expresión entonces que ahora, una resolución silenciosa, ni hostil ni cálida. Su rostro mostraba las marcas de alguien acostumbrado al calor y la arena. Líneas finas en los ojos sugerían más noches bajo el cielo del desierto de las que cualquier civil debería soportar. Su cabello rubio oscuro estaba trenzado y metido bajo una gorra desvaída, y su paso, aunque sin prisa, era decidido. La primera impresión no era memorable. Ese era el truco. A Rowan le asignaron la sección C, la parte más vieja y polvorienta del complejo de mantenimiento de Cresta del Desierto. Sus tareas diarias se limitaban a diagnosticar, reparar y optimizar, lo que en la mayoría de los contextos civiles significaba diagnósticos digitales, cambiar fusibles y volver a casa. Pero ella no trabajaba así. No traía una tableta, traía herramientas. En 72 horas, redirigió la caja de conexiones defectuosa del sector 3 para aumentar la capacidad de respaldo en un 15%, silenció un sistema de alarmas que llevaba meses activándose falsamente y revivió un módulo de transmisión que los mecánicos ya habían etiquetado como chatarra. Sin embargo, nadie le hablaba. No era que fuera desagradable, simplemente estaba ausente. En la sala de descanso, se sentaba al fondo con un vaso de café negro, sin azúcar, sin palabras. No socializaba, no pedía ayuda, no ofrecía consejos a menos que se lo pidieran directamente. En un mundo donde el rango y la camaradería impregnaban la cultura diaria, Rowan estaba apartada, no por orgullo, sino por necesidad. Y eso era lo que más los molestaba. ¿Quién demonios se cree que es?, murmuró Granger una tarde, golpeando una llave inglesa con más fuerza de la necesaria mientras veía a Rowan abrir la tapa de una caja de circuitos secundaria. Actúa como si este lugar fuera su laboratorio, se burló Díaz, bajándose la gorra sobre los ojos. Seguro que la despidieron de alguna empresa aeroespacial y ahora cree que está ayudando a las tropas arreglando equipos antiguos. Escuché que pidió este puesto específicamente, dijo Lucas, más curioso que cruel. Como si quisiera Cresta del Desierto. Díaz soltó una risita. Entonces está más loca de lo que parece. Tal vez solo está cansada de civiles, añadió Granger. No la culpo. Probablemente quiere estar cerca de verdaderos guerreros y absorber el ambiente. Eso no es lo que veo, murmuró Lucas. Se mueve como alguien que ya ha visto la guerra. Todos se callaron por un instante. Luego Díaz rió oscuramente. Por favor, ¿qué guerra? Ni siquiera tiene arena en las rodillas. Pero en privado, incluso Díaz no podía ignorar cómo manejaba los cables vivos con confianza absoluta, cómo tomaba decisiones sin consultar manuales digitales, como sus ojos escaneaban una placa rota como si ya viera el mapa invisible del daño. Había experiencia detrás de su silencio, pero nadie sabía de dónde venía. Y como no lo sabían, llenaban los vacíos con burlas. Eso era más seguro. Rowan nunca corrigió sus suposiciones. No se inmutó cuando Díaz se rió al pasar por su lado,
no respondió cuando Granger dejó caer una caja de herramientas demasiado cerca de sus botas por accidente, ni reaccionó cuando su taquilla fue misteriosamente reasignada a una unidad rota sin ventilación. Simplemente seguía adelante. Del comedor al taller, de la estación de comunicaciones al hangar de generadores. Ejecutaba sus tareas como un reloj, cada tornillo girado, cada placa reemplazada, cada sistema revivido. Sin alardes, sin aplausos, solo resultados. Y eso los inquietaba más que cualquier enojo. ¿Por qué no se queja?, preguntó Granger una mañana mientras empujaba una caja de condensadores viejos de la mesa que Rouen había ocupado la noche anterior. La hemos aislado de la mitad del espacio de trabajo y no ha dicho nada. Seguro que lo está anotando todo para su revisión de contrato, dijo Díaz con desdén. Apuesto a que quiere que despidan a alguien para hacerse un nombre como la civil heroica. No sé, dijo Lucas, más dudoso. Tal vez solo está acostumbrada a que la traten así. La habitación se quedó en silencio. Esa idea, que quizás había pasado por cosas peores, no era reconfortante. Aún así, no cedieron. Las solicitudes de Rouen para reemplazar hojas de circuito se retrasaban. Su caja de herramientas fue extraviada 2 veces. Una vez, alguien incluso vertió agua en la bolsa de su voltímetro. Sabotajes pequeños, no peligrosos, pero profundamente personales. Ella nunca retalió. Ni siquiera lo reconoció. Pero detrás del silencio, había grietas que no podían ver. Por las noches, Rouen se sentaba sola en la esquina más alejada del salón de las barracas, observando cómo el viento del desierto arrastraba polvo contra el cristal. Sus dedos trazaban el borde de una taza de cerámica con la misma precisión que usaba para seguir la corriente por las bobinas. A veces, en el reflejo de la ventana, sus propios ojos la sorprendían. La base le recordaba demasiado a Ludra, la misma luz abrasadora, el mismo aire estático, el mismo sabor tenue a polvo y aceite de arma. Excepto que esta vez, no había compañeros, ni hermanos, ni chequeos por radio. Solo ella, aún respirando, aún desconocida. Cuando caminaba por el taller de vehículos, los mecánicos se callaban. Algunos asentían cortésmente. La mayoría miraba hacia otro lado. Para ellos, era solo una pieza fuera de lugar en una máquina de guerra bien afinada. Una que no pertenecía, no saludaba, no sangraba el verde reglamentario. La toleraban hasta que una tarde, ese tatuaje rompió las reglas del silencio. Todo comenzó con un portapapeles, un simple registro de mantenimiento dejado en el banco de Rouen durante su turno libre, con una nota marcada en rojo en la esquina, autorización pendiente de verificación. Frunció el ceño, no por lo que decía, sino por su origen. No era el sello habitual de la oficina técnica. Venía directamente de la administración de la base. Lo dejó a un lado. Quizás una actualización administrativa, quizás rutina. Pero a la mañana siguiente, la sala de calibración requería un escaneo de placa. Su placa de contratista parpadeó en rojo. Área restringida, chirrió la voz automatizada. Rouen esperó, pasó la placa de nuevo, rojo otra vez. El técnico en el escritorio, un sargento joven con postura nerviosa, la miró con disculpa. Lo siento, señora. Nuevo protocolo del sistema. Necesita reautorización a través de seguridad. He trabajado en esta sala 2 semanas. Lo sé, pero su autorización desapareció del sistema. No discutió, solo se dio la vuelta y salió. Esa tarde, encontró su caja de herramientas, que había cerrado con llave la noche anterior, abierta. Sus instrumentos estaban intactos, pero reorganizados, no descuidadamente, sino intencionalmente. La llave de torsión estaba movida exactamente 5 centímetros de su lugar habitual. Un voltímetro al revés, su carpeta de notas volteada hacia atrás, la cubierta abierta. Rouen exhaló lentamente, no con pánico, sino con confirmación. Alguien había estado buscando. Más tarde, en el edificio de comunicaciones, el cabo Díaz estaba fuera de la sala de administración, brazos cruzados, esperando su momento. Cuando su oficial superior salió por un café, Díaz entró y dejó un sobredoblado en el escritorio. Sin nombre, solo un archivo impreso dentro, capturas de la foto de la placa de Rouen, registros de sus inicios de sesión, y una nota breve escrita a máquina. La contratista civil Rowan Hale ha evadido varios protocolos de acceso normalmente reservados para personal militar retirado. Recomiendo verificar historial de servicio.
Su comportamiento sugiere posible suplantación o experiencia de campo no autorizada. Solicito investigación formal. No era que la odiara. Simplemente no confiaba en ella. No pertenecía. Y, más importante, nunca lo intentó. La investigación avanzó más rápido de lo que Rouen esperaba. En 24 horas, fue convocada, cortésmente pero con ese tono afilado que solo los empleados administrativos militares perfeccionan, a la oficina de personal en el ala este. La sala de espera era estéril, blanca como papel, fría a pesar del sol del desierto afuera. Un contratista civil llamado Lewis, todo sonrisas nerviosas y frases estudiadas, la recibió con un portapapeles y una risita forzada. Señorita Hall, dijo, pronunciándolo como si no estuviera seguro de si era señorita, señora o algo más. Solo hacemos una sincronización estándar de datos de contratistas, nuevos protocolos de base de datos, un verdadero dolor de cabeza. Rouen tomó el portapapeles sin decir palabra. Era un formulario de autorización, lenguaje estándar hasta la mitad inferior. Historial de servicio militar, marque una opción, servicio activo, reserva, nunca sirvió, otro. Lo miró por un largo rato. Luego marcó otro. Cuando Lewis lo revisó, sus ojos se alzaron rápidamente. ¿Le importaría especificar? Rouen no dijo nada. A puertas cerradas, su expediente estaba siendo revisado por manos superiores. El sistema administrativo mostraba exactamente lo que estaba diseñado para mostrar: Rowan Hale, contratista civil. Certificaciones técnicas verificadas. Antecedentes limpios. Sin historial militar. Sin DD-214. Sin rangos previos, sin despliegues, sin condecoraciones, nada. Está limpia, notó un oficial, tocando la tableta. Demasiado limpia. Esto parece un perfil sintético. El asistente del comandante de la base frunció el ceño. ¿Crees que es una infiltrada? Improbable, pero o está ocultando algo, o alguien lo borró. Desde ese momento, la actitud de la base hacia Rouen cambió, sutil al principio, luego más marcada. Su nombre desapareció de las listas de tareas compartidas. Su acceso a los hangares de mantenimiento secundarios fue revocado. Su etiqueta de radio fue desregistrada de los vehículos. Los técnicos que antes la saludaban con un gesto ahora evitaban el contacto visual. Incluso el encargado de suministros, un jubilado que una vez compartió su almuerzo con ella, ahora se encogía de hombros cuando preguntaba por sus piezas de repuesto retrasadas. En espera, decía secamente, sin levantar la vista. Rouen no lo peleó. Simplemente se adaptó. Trajo sus propias herramientas de fuera de la base, redirigió sus rutas de reparación alrededor de las zonas bloqueadas. Lo que no podía arreglar por canales oficiales, lo reparaba en silencio, sola, después de horas. Pero el silencio tiene peso, y hasta los más fuertes pueden sentirlo asentarse en sus huesos cuando están rodeados por un sistema diseñado para ignorarlos hasta hacerlos desaparecer. Por segunda vez en su vida, Rowan Hale estaba siendo borrada. Y esta vez, ni siquiera intentaban ocultarlo. El calor del desierto había cambiado. No era solo la temperatura, que trepaba sin piedad más allá de los 44 grados centígrados a media mañana. Era el aire dentro del complejo, más pesado, más tenso, como si todo contuviera el aliento. Rowan Hall se movía a través de él como siempre, con propósito silencioso, mangas arremangadas, botas gastadas y funcionales. Pero la presión a su alrededor había cambiado. Las conversaciones se detenían cuando entraba a una habitación. Las herramientas que pedía nunca llegaban. Su placa era marcada en casi todos los puntos de control ahora, incluso en lugares donde había trabajado sin problemas días antes. Aún así, no se inmutaba. Pero algo más lo hacía. La propia base parecía erizarse ante su presencia. En el desayuno, algunos soldados se levantaron y dejaron su mesa cuando ella se sentó a 3 asientos de distancia. Fuera del comedor, encontró su nombre tachado en la hoja de inscripción de equipos. Otro nombre garabateado encima en marcador rojo, sin autorización. Y en el pasillo cerca del taller, el conducto de aire sobre su taquilla sonaba más fuerte de lo normal, agudo, irregular, desincronizado con los demás. Cuando se detuvo debajo, pudo escuchar el leve clic de la cámara de un teléfono. Rowan no dijo nada. No había dicho nada en 13 años, pero eso no significaba que no lo notara.
Solo era cuestión de tiempo antes de que alguien empujara más lejos. El empujón llegó un jueves. Un módulo crítico de generador cerca del búnker de comunicaciones se había cortocircuitado otra vez, y Rowan fue asignada. Nadie se ofreció a ayudarla. Llegó a las 13 sola, con la caja de herramientas en la mano, el sudor ya formándose en su cuello. La unidad Gen Power estaba blanqueada por el sol y humeaba en los bordes, un enredo de cables bajo su rejilla de ventilación. Rowan se arrodilló, abrió la carcasa inferior y comenzó a trabajar. Espalda expuesta, cabello recogido, mono desabrochado a la mitad, mangas atadas a la cintura como siempre. No lo notó al principio, pero algo en el mono se sentía raro, más suelto en la espalda, casi tirando. Cuando cambió de posición, la cremallera se deslizó más de lo debido. Otro movimiento, al alcanzar un enchufe interno, y la tela se enganchó en el borde caliente de la carcasa, rasgándose limpiamente por la espalda. Un desgarro largo, repentino. El viento del desierto empujó a través del rasguño, abriendo la tela, y allí estaba, claro, centrado, inconfundible, el tatuaje. Díaz fue el primero en verlo. Caminaba por el patio con Granger y Lucas cuando captó un movimiento desde el hangar del generador, suficiente para ver la espalda de Rowan arqueada mientras ajustaba una caja de relés. Y entonces se detuvo en seco. «Espera», murmuró. Granger giró. «¿Qué?» Díaz levantó una mano, entrecerrando los ojos. «Mira su espalda». Lucas siguió su mirada y dejó caer su llave inglesa. La tela del mono de Rowan colgaba abierta, ondeando ligeramente con el viento. A lo largo de su columna había un tatuaje negro y rojo, desgastado por el tiempo pero deliberadamente claro. Una espada rota en el centro, atravesando una máscara esquelética sonriente. A su alrededor, 4 relámpagos dentados como garras. Díaz maldijo en voz baja. «Eso no puede ser». «Santo cielo», Granger se interrumpió. Lucas retrocedió un paso, pálido. «Lo vi en un documental. Un fotograma, solo uno. Lo llamaron el sello carmesí, decían que pertenecía a una unidad fantasma, carmesí 17 o algo así». Díaz parecía nervioso. «Esa unidad no es real. Todo ese informe fue censurado. El Pentágono negó que existiera». «Sí», dijo Granger, con voz seca. «Entonces, ¿por qué demonios está tatuado en su columna?» Nadie respondió. Cuando Rowan se puso de pie, ató su mono a la cintura de nuevo y se limpió las manos con un trapo. Los 3 ya habían retrocedido, como si hubieran visto un fantasma. Sin palabras, solo ojos abiertos y gargantas secas. Ella no los miró, pero sabía que lo habían visto. En 20 minutos, una foto apareció en el chat grupal interno. Ángulo bajo, algo borrosa, pero legible. La leyenda era corta: «Es una de ellos». Los comentarios explotaron debajo. «No puede ser. Carmesí 17 fue eliminado. Escuché que un cuerpo nunca fue recuperado». ¿Ella? ¿Qué hace aquí? Si eso es real, ¿por qué nadie ha dicho nada? Y luego el comentario final de una cuenta etiquetada como Ops Internal, normalmente de broma, porque algunos fantasmas caminan entre nosotros, y nunca debimos saberlo. El aire en cresta del desierto cambió de nuevo, pero esta vez no era sospecha, era miedo. El general de división Thomas Decker no creía en fantasmas. Creía en el papeleo, en la estrategia, en la ejecución precisa. Su oficina era impecable. Su agenda estaba programada al minuto, y su estilo de mando, aunque temido, era considerado uno de los más efectivos en la división suroeste. Pero esa tarde, cuando su convoy entró en el perímetro de cresta del desierto, alguien, rompió todo eso. Solo planeaba hacer una inspección breve, estrechar manos, observar la logística, asentir a un informe tibio sobre consumo de energía y adquisición de repuestos. El tipo de viaje que hacía visible el mando, pero evitaba interrupciones. El hangar del generador ni siquiera estaba en su ruta. Pero cuando el UMB redujo la velocidad cerca del complejo sur, sus ojos captaron una figura en movimiento. Una mujer agachada tras una unidad Gen Power, mangas atadas a la cintura, sudor manchando su cuello, cabello rubio oscuro recogido en una gorra polvorienta. Algo en su postura lo congeló. Se puso de pie, solo por un segundo, y ajustó su mono. Fue entonces cuando lo vio. El tatuaje. No respiró. No parpadeó. El mundo a su alrededor se apagó.
El ruido de la radio se silenció. El viento del desierto se desvaneció. Y todo lo que podía ver era la insignia negra y roja grabada en su memoria. La espada fracturada atravesando la máscara esquelética. Relámpagos como garras desgarrando desde su centro. 13 años. 13 años desde Aludra. 13 años desde que Carmesí 17 desapareció de la red, enterrada en escombros clasificados y silencio. Y ahora la marca de los muertos estaba de pie a plena luz del día, soldando circuitos en un taller de vehículos. Para el vehículo, ordenó Decker. El conductor dudó, pero el Humvee se detuvo. El ayudante en el asiento trasero giró para hablar, pero Decker ya se estaba desabrochando el cinturón, con la mano apoyada en el marco de la ventana, los ojos fijos en la mujer. Ella no lo había visto. Seguía trabajando, ajena al estremecimiento que había causado en un general de 4 estrellas. Señor, preguntó su ayudante. Decker no respondió. Estaba de vuelta en Aludra, en el polvo, en el humo, en la última transmisión del dron mostrando una columna de fuego y silencio donde debería haber habido una respuesta. Carmesí 17 se había ido. Sin caja negra, sin cuerpos, solo una cámara de casco quemada y cortada, y una señal codificada que nunca descifraron. Pero esto era imposible. Y Decker había aprendido hace mucho que lo imposible suele significar que alguien mintió. De vuelta en la oficina de mando, Decker se movía como poseído. Sus botas golpeaban el concreto con precisión mientras subía las escaleras al ala de inteligencia, pasando por 2 puntos de control sin esperar autorización. Su ayudante luchaba por seguirle el paso, sujetando una tableta que rebotaba torpemente contra su pecho. Inicia acceso al archivo, ladró Decker al entrar en la sala de reuniones segura. Quiero la recuperación completa de los archivos de Carmesí 17. Todo marcado de 2011 a 2013. Sin filtros, sin redacciones. El sargento en el terminal dudó. Señor, esos archivos están restringidos en... Yo firmé la autorización original, espetó Decker. Eso me hace parte de la cadena. Ingresa el código de anulación. La sala cayó en un silencio tenso. El sargento obedeció, sus dedos volando sobre el teclado. Una por una, las pantallas se iluminaron. Escaneos topográficos, imágenes satelitales, registros de debriefing con líneas medio tachadas, y luego expedientes de personal. Desplazó rápido. Los nombres pasaron volando: Cortés, Nugan, Ferris, Lynn, Doors, todos marcados como Kia, pero un nombre destacó cerca del final. Desvaído, casi omitido. Teniente Rowan M. Hall. Estado, Mía. Presumida Kia. Última visual, Operación Cimitarra Aludra 342. Cuerpo no recuperado. Señal perdida. Operación de recuperación denegada por condiciones hostiles. Decker se inclinó hacia adelante. Trae su expediente de servicio, dijo, con voz baja. El sistema dudó. Buffering. Luego, error 402. Registro no disponible. Archivo solicitado purgado o reubicado. Miró el código de error parpadeante. ¿Quién purgó su expediente?, preguntó. El sargento palideció. No lo sé, señor. No hay registro, ni rastro de acción administrativa. Eso no debería ser posible. La mandíbula de Decker se tensó. Trae su expediente de contratista, el que usa ahora. Momentos después, apareció una pantalla diferente. El perfil actual del sistema de la base. Rowan Hall, contratista civil. Sin historial militar. Antecedentes limpios. Murmuró. Se puso de pie, con las manos apoyadas en el borde de la mesa, los ojos saltando entre 2 realidades, una que la recordaba como una soldado perdida en el fuego, y otra que insistía en que nunca había llevado uniforme. Alguien la había borrado cuidadosamente, deliberadamente. Pero olvidaron una cosa: el tatuaje no era solo un símbolo. Nunca estuvo destinado al público, nunca se publicó ni filtró. Esa insignia, la espada rota, la máscara esquelética, los relámpagos, había sido diseñada por Carmesí 17 mismos. Se llevaba bajo la armadura, entre los omóplatos, tatuada en una rebelión silenciosa como insignia de unidad. Solo alguien de esa unidad conocería los ángulos exactos, el espaciado preciso, la cuenta dentada, y ella lo tenía grabado en su columna.
Eso significaba que estuvo allí, lo que significaba que alguien mintió. Decker se enderezó, entrecerrando los ojos. Encuéntrala, ordenó en voz baja, sin alertas. Quiero hablar con Rowan Hale yo mismo. El sargento asintió, visiblemente nervioso. Mientras la sala se vaciaba, Decker permaneció, mirando la foto congelada del expediente de una mujer más joven, manchada de sangre, medio ensombrecida por el polvo, con ojos feroces bajo un casco roto. Una vez la había dado por muerta. Ahora estaba de vuelta, y la pregunta que lo atormentaba más que ninguna era, ¿por qué no le dijo a nadie? La encontró sentada sola detrás del comedor, justo donde el desierto caía hacia las dunas más bajas. El sol teñía el cielo de tonos naranja quemado, y el aire se había enfriado lo suficiente para que el silencio se asentara como polvo. Se acercó lentamente, con el paso desigual, una pierna rígida por la edad y metralla. Su uniforme estaba desabotonado en el cuello, mangas arremangadas. Nada en él parecía oficial, pero la forma en que caminaba, la forma en que se detuvo al ver su rostro, lo decía todo. Rowan, dijo en voz baja, casi como probando el nombre contra el viento. Ella no giró, pero su mandíbula se tensó. Pensé que estabas muerta, dijo el hombre de nuevo, más firme esta vez. Su voz era más vieja ahora, pero había una grieta dentro, un lugar donde la memoria nunca había sanado del todo. Todos lo pensamos, habló Rowan sin levantar la vista. ¿Viste el video? Sí, asintió él. Todos lo vimos, ella dejó que el silencio respirara antes de girarse hacia él. Estás cojeando. Demasiado orgulloso para un bastón. Demasiado terco para quedarte retirado. Sus ojos escanearon su rostro, un atisbo de reconocimiento tirando de las comisuras de su boca. Sargento Keller, él dio una risa baja. ¿Todavía lo recuerdas? Recuerdo a todos, dijo ella. Incluso a los que nunca encontramos sus cuerpos. Keller no habló por un momento. Simplemente se sentó a su lado en el banco, gruñendo levemente mientras sus rodillas protestaban. Por un largo minuto, ninguno dijo nada. El desierto se extendía ante ellos, vasto e indiferente. Un lagarto correteó por la arena. No contactaste, dijo finalmente. 13 años, enterramos fantasmas sin nombres. ¿Podrías saber? No, lo cortó ella, suave pero absoluta. No podía, él la miró, buscando en su expresión. ¿Por qué? Porque me dijeron que desapareciera, respondió. Porque después de que el polvo se asentó, después de que el fuego cesó, dijeron que si reaparecía, levantaría preguntas sobre qué pasó realmente, sobre cómo falló la misión, sobre quién nos envió sin autorización de extracción. Keller maldijo en voz baja. ¿Te ofrecieron un encubrimiento? Me borraron, dijo Rowan. Y lo permití. Keller exhaló, sus hombros cayendo mientras miraba al horizonte. Te borraron para protegerse a sí mismos. No a la misión, no al resto de nosotros. Rowan no dijo nada. Eras la mejor de nosotros, continuó él, con voz áspera. Y lo enterraron en silencio. Ella negó con la cabeza. No era la mejor. Solo fui la que sobrevivió, él la miró larga y fijamente. Arrastraste a Cortés de un convoy en llamas bajo fuego de francotiradores. Redirigiste las comunicaciones en medio de un satélite bloqueado. Te ofreciste para la brecha del túnel mientras la mitad de nosotros dudaba. No reescribas tu propia historia, Rowan. Ella parpadeó lentamente, tratando de mantener su respiración uniforme. El viento se levantó, llevando una astilla de arena a través del banco entre ellos. Intenté reconstruir una vida, dijo. Trabajo de contratista, bases tranquilas, lugares donde no hacen demasiadas preguntas, pero siempre me alcanza. La forma en que me muevo, en que trabajo, algo me delata. Porque fuiste forjada para más que esconderte. Rowan rió sin humor. Y sin embargo, aquí estoy, arreglando generadores en el desierto hasta que mi espalda me traicionó. Eso arrancó la primera sonrisa real de ella. Débil, pero real. Maldita cremallera. Keller se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. Vendrán a buscarte ahora. Lo sabes, ¿verdad? Decker lo vio. Probablemente la mitad de la base ya. No seguirás invisible. Ella asintió. Lo sé. ¿Y entonces qué? Preguntó. No lo sé, respondió.
Ha pasado tanto tiempo desde que me permitieron llevar mi propio nombre. Una larga pausa se extendió entre ellos. Luego, en voz más suave, Keller dijo, no eres la única. He conocido a otros 3 a lo largo de los años, dispersos, escondidos a plena vista. Uno tiene una tienda de equipo de escalada en Idaho. Otro entrena boxeo en El Paso. Ninguno habló realmente. Pero la forma en que vigilaban las salidas en cada habitación decía suficiente. La garganta de Rowan se apretó. No fuiste olvidada, añadió Keller suavemente. Solo silenciada. Hay una diferencia. Ella tragó con fuerza. ¿Y qué hago con eso ahora? Él la miró completamente. Tal vez es hora de que alguien hable de verdad hable. Rowan miró sus manos callosas. Ni siquiera sé qué diría. Keller se puso de pie, el viento del desierto tirando de sus mangas sueltas. Empieza con esto, estuve allí. Viví, y lo recuerdo todo. Hizo una pausa. Y luego recuérdales que tú también. El anuncio salió esa mañana sin mucha ceremonia. Sesión informativa de repaso de mantenimiento. Todas las unidades, hangar de vehículos 1, 9 horas, obligatorio. Nadie lo cuestionó. Estas sesiones ocurrían cada pocas semanas, normalmente secas, técnicas, llenas de protocolos redundantes sobre seguridad de herramientas y protecciones contra sobrecargas. Era una excusa para escuchar a medias mientras se tomaba un café quemado, pero esta se sintió diferente desde el momento en que entraron. El proyector ya estaba encendido, proyectando un brillo azul tenue en la pared. Los bancos estaban limpios. Alguien incluso había barrido el suelo. Y al fondo del hangar estaba Rowan Hale, con un portapapeles en la mano, el mono abrochado hasta arriba, botas pulidas por primera vez que alguien recordara. Lucas dio un codazo a Granger. ¿Por qué está ella dirigiendo la sesión? Granger puso los ojos en blanco. Porque el mando es demasiado tacaño para traer a alguien con uniforme real. Díaz se quedó callado, brazos cruzados, tomando un lugar cerca del fondo. El ruido se apagó rápidamente cuando Rowan dio un paso adelante. No habló de inmediato, solo miró los rostros frente a ella. Soldados por los que había pasado durante semanas, ignorada, susurrada, saboteada. Hizo clic en el control remoto del proyector. Un plano de la unidad Gen Power 9 apareció en la pantalla. Vamos a repasar los protocolos de redistribución de energía, dijo, con voz firme. Demostraré una secuencia usada en escenarios de redespliegue en operaciones calientes, cuando el respaldo falla y la red principal está comprometida. La mayoría de ustedes nunca la necesitará. Algunos rieron. Pero si la necesitan, continuó, querrán recordar cada segundo de lo que les muestre. El tono cortó la sala como una cuchilla fría. Se movió por los diagramas con precisión, marcando zonas de fallo comunes, enfatizando bucles de conexión a tierra, secuencias de redirección, anulación manual de emergencia. Era claro, rápido, y diferente a todo lo que les habían enseñado. A mitad de camino, el sargento Riggs de ingeniería se inclinó hacia adelante. Esa secuencia no está en el manual del ejército. No, no está, dijo Rowan. Fue probada en combate, bajo fuego. Carmesí 17 la redactó después de que perdimos 4 hombres en un apagón de convoy y el aire se detuvo. Ella dejó que las palabras flotaran. Granger frunció el ceño. Espera, acabas de decir. Rowan giró, calma, y desabrochó su mono lo justo para apartar el cuello. La línea del escote bajó lo suficiente para mostrar la punta superior del tatuaje, el relámpago dentado. Suspiros recorrieron la sala. Díaz dio un paso adelante lentamente. No eres solo una técnica. No, dijo ella suavemente. No lo soy. Un murmullo bajo se extendió como un incendio. Varios soldados se pusieron de pie, inseguros de si quedarse sentados o retroceder. Un sargento instintivamente alcanzó su comunicador, luego dudó. Nadie quería ser el que diera la alarma sin órdenes. El tatuaje en la espalda de Rowan ya no era solo un rumor. Era real, y estaba hablando. No vine aquí a esconderme, dijo, alzando la voz lo justo para cortar los susurros. Pero tampoco vine a ser encontrada. Díaz parpadeó, su expresión dividida entre incredulidad y algo peligrosamente cercano a la culpa. Granger parecía nervioso. Lucas parecía aterrado.
Estuviste en Carmesí 17, dijo Riggs finalmente, casi con asombro. Pero dijeron que todos se habían ido. No hubo sobrevivientes. Rowan asintió. Eso es lo que querían que todos creyeran. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas del hangar chirriaron al abrirse al fondo. Botas resonaron contra el concreto. Todas las miradas giraron. El general de división Thomas Decker entró sin ceremonia, sin aviso, sin su habitual séquito. Su rostro era de piedra, sus ojos fijos en Rowan. La sala se puso de pie por instinto, incluso aquellos que técnicamente no estaban bajo su mando directo. Algo en el aire cambió, la tensión se anudó en cada pecho. Rowan no se movió. Decker dio un paso adelante, lento y deliberado, sin apartar los ojos de los de ella. Dijiste que no estabas aquí para ser encontrada, dijo con calma. Pero creo que es hora de que dejes de fingir que eres invisible. Nunca fingí, respondió Rowan. Eso lo hiciste tú por mí. No había malicia en su voz, solo verdad. Decker se detuvo a pocos pasos de ella. Firmé tu certificado de defunción. Tu expediente fue sellado, tu nombre borrado, y ahora estás frente a 50 soldados enseñando sistemas que no existen en ningún manual. Existen donde importa, dijo ella, en el fuego, en la pérdida, en la memoria. Una pausa densa, eléctrica. Decker miró a los soldados atónitos. Todos quieren respuestas. Nadie dijo una palabra. Se volvió hacia Rowan. Entonces, démosles algunas. Se hizo a un lado, un gesto no de rango, sino de reconocimiento. Rowan lo miró, luego enfrentó la sala de nuevo. Este tatuaje, dijo, tocando ligeramente su columna superior, no estaba destinado a ser visto. No fue tatuado por orgullo, estilo o rebeldía. Era como nos encontrábamos en la oscuridad, en el humo, en los peores momentos cuando las radios morían y las órdenes no significaban nada. Encontró sus ojos uno por uno. Fui la ingeniera del convoy de Carmesí 17. No éramos fantasmas. Éramos soldados. Sangrábamos por objetivos que nadie reportaría jamás. Y cuando la misión falló, no solo enterraron nuestros cuerpos, enterraron nuestros nombres. Silencio. Luego una voz desde el fondo, Riggs otra vez, apenas un susurro. Ya no por un momento, nadie se movió. Las últimas palabras flotaron en el aire, resonando contra el acero y el silencio. Rowan se mantuvo firme bajo el peso de sus miradas. No se encogió. No se jactó. Simplemente existía, plenamente, finalmente, como ella misma. Decker, sin embargo, permaneció inmóvil por una razón diferente. Algo en su voz, no las palabras, no la postura, sino el tono, bajo y gastado por la grava, tiró de una parte de su memoria que había tapiado hacía mucho. Una voz en el humo, en el dolor, en la sangre. Retrocedió lentamente, como si algo detrás de sus ojos se deshiciera. Carmesí 17, repitió en voz baja. Convoy Bravo, tercer vehículo, un B unidad 3A. Su mirada se fijó en Rowan. Tú conducías el rastreador de municiones. Ella asintió una vez. Así es. El rostro de Decker cambió, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Profundo, inquietante, físico. Gateaste por el fuego para alcanzarme, dijo. Estaba atrapado en el MRAP volcado. Mi pierna estaba destrozada. Rowan terminó, atrapada bajo el marco de la recámara. Su mano tocó instintivamente la parte trasera de su muslo, una vieja herida, desvanecida pero nunca olvidada. Y tú me cortaste para liberarme, dijo, casi en incredulidad, con cortadores de alambre, mientras las balas volaban por encima. Disloqué tu cadera para sacarte. Te desmayaste antes de que te llevara a la trinchera de evacuación. La sala estaba congelada. El general, el hombre cuyo nombre tenía peso en la mitad del comando occidental, ya no hablaba con una técnica. Estaba cara a cara con el fantasma que le salvó la vida. Rowan bajó la mirada por un momento. Fuiste el único que no gritó. La garganta de Decker se movió. Nunca supe quién fue. Dijeron que moriste en el fuego 10 minutos después. Necesitaban que alguien muriera, respondió Rowan. Facilitaba la limpieza. La respiración de Decker era lenta y superficial. No solo estaba recordando ahora. Lo estaba reviviendo.
El humo, el calor abrasador, el peso del metal retorcido aplastando su pierna. Y luego ella, la silueta en el fuego. No una médica, no una oficial de comunicaciones. Un fantasma en las llamas, sacándolo por pura voluntad. Me salvaste, dijo de nuevo, como si las palabras fueran demasiado grandes para creerlas. Rowan encontró sus ojos. Y vi el polvo cubrirnos a ambos. Un largo silencio cayó entre ellos, rodeados de soldados que ya no susurraban, que ya no especulaban. Simplemente eran testigos. Nunca intentaste contactarme, dijo Decker finalmente, más bajo ahora. Todos estos años, ¿por qué? No sabía a quién saqué, respondió Rowan. El casco estaba fuera, el rostro quemado. No hablaste después del primer grito. Su voz se suavizó. Y aunque lo hubiera sabido, ¿qué habría dicho? Hola, ¿soy la soldado que borraste? Decker se estremeció. Me dijeron que ayudaría a preservar la unidad nacional, continuó Rowan. Que el fracaso de la misión no podía ser público, que comprometería las operaciones en todo el cuadrante. Tenía 28 años. Acababa de enterrar a la mitad de mi equipo. Dije que sí, porque pensé que se lo debía a alguien. Te lo debías a ti misma para vivir, murmuró Decker. Lo hice, en silencio. Sola Decker miró a los hombres y mujeres que observaban, a los jóvenes soldados que semanas antes se habían burlado de ella y ahora estaban en un silencio atónito. Luego la miró de nuevo. No puedo deshacer lo que hicieron, dijo. Pero puedo empezar a desenterrarlo. Rowan no respondió de inmediato. Sus ojos buscaron en su rostro, no una disculpa, sino convicción. Todavía tienes influencia, dijo. Él asintió. La tengo. ¿Y todavía firmas cosas? Lo hago. Su voz bajó. Entonces haz que cuente. Él enderezó su postura. Lo haré. No hubo saludo entre ellos. Sin formalidades. Solo un reconocimiento silencioso entre dos soldados que una vez fueron descartados como desechables y ahora estaban juntos, aún vivos, a la vista de todos. El memorando oficial llegó 3 días después. Sin alardes, sin titulares, solo una línea añadida al informe diario de la base, Rowan M. Hall, contratista ID 43911, otorgada estatus honorario de veterana de guerra bajo el artículo 2.7, cita interna clasificada. Pero todos ya lo sabían. Para cuando el memorando se publicó, el aire en el complejo había cambiado por completo. Donde antes había distancia, ahora había deferencia. Respeto, comprensión silenciosa. Nadie se atrevía a llamarla civil nunca más. No caminaba sola por el taller de vehículos. Los soldados se alineaban a su lado. Ahora, sin hablar, sin preguntar, su nombre comenzó a aparecer en las listas de turnos otra vez, esta vez no tachado, sino resaltado. Alguien incluso soldó una placa con su nombre en su banco de trabajo en acero fresco. Hal, TF Carmesí, la encontró una mañana y no dijo nada, solo rozó sus dedos contra el metal y volvió al trabajo. El comedor también cambió. Una tarde, Lucas se acercó con una bandeja y se sentó frente a ella sin preguntar. Sin miradas nerviosas, sin disculpas tartamudeadas, solo 2 tazas de café y un tranquilo, tenías razón con ese truco del condensador. Redujo nuestro tiempo de carga a la mitad. Ella asintió. Se mantiene mejor si cruzas la unión del fusible a tierra. Granger pasó después. No se sentó, pero dejó un pequeño sobre junto a su bandeja. Dentro había un voltímetro limpio, reensamblado, el mismo que habían arruinado en su primera semana. Sin palabras, solo un asentimiento. Incluso Díaz, una vez su crítico más ruidoso, le dio un saludo silencioso una mañana al pasar. Torpe, desaliñado, no reglamentario, pero real. El cambio más grande llegó en la sala de reuniones 2 días después, al final de una larga actualización de seguridad. El general Decker carraspeó y se dirigió a la audiencia de jóvenes ingenieros, técnicos de drones y operadores de señales. Hay historias que no contamos, comenzó. No porque sean falsas, sino porque alguien decidió que eran inconvenientes. Algunos soldados se tensaron. Él dejó que el silencio flotara. Pero cada sistema, incluso este, tiene sus fantasmas. Y a veces esos fantasmas caminan entre nosotros, arreglando cosas que nadie más puede, enseñando lecciones que ningún manual jamás dará. No dijo su nombre.
No tenía que hacerlo. Rowan estaba de pie junto a la salida, brazos cruzados, ojos fijos en el suelo, pero lo escuchó todo. Más tarde esa noche, cuando los vientos del desierto se volvieron cortantes y las estrellas brillaban con la claridad del desierto, ella se sentó sola en el borde del muelle de carga. Botas quitadas, calcetines sucios, una pequeña taza de café frío en las manos. Una sombra se acercó. Keller otra vez, cojeando como siempre. No esperaba un desfile, dijo sin levantar la vista. ¿Odiarías un desfile? Cierto. Él se sentó a su lado y exhaló lentamente. Ahora lo saben, dijo. Rowan asintió. Algo, lo suficiente. Lo miró. ¿Crees que lo recordarán? Solo los correctos lo harán, dijo. Los demás nunca importaron. 2 semanas después, llegó un nuevo grupo de reclutas. Jóvenes, ansiosos, aún brillantes en los ojos. Rowan los observó desde la distancia, apoyada contra la pared cerca del depósito de herramientas. Bromeaban demasiado alto, caminaban demasiado rápido, se comportaban como si conocieran el mundo entero. Ella recordaba cómo se sentía eso, creer que el entrenamiento podía prepararte para lo inesperado. Que el rango te hacía estar listo para el caos. Que la lealtad se podía asumir en lugar de ganarse a través del fuego. Uno de los reclutas dejó caer su caja de herramientas, esparciendo fusibles por el suelo. Los demás rieron. Rowan dio un paso adelante, se agachó y lo ayudó a recogerlos. Gracias, señora, dijo tímidamente, sin reconocerla. ¿Estás asignada a nuestro pelotón? Ella le entregó el último fusible. No, pero he caminado tu camino antes. Él parpadeó. ¿Eras instructora? No, dijo. Solo alguien que recuerda cómo es llevar equipo para el que no estás listo. Las palabras cayeron más pesadas de lo esperado. Él se enderezó, inseguro, luego ofreció un pequeño saludo. Ella lo devolvió, apenas un gesto, pero suficiente. Más tarde ese día, entró al hangar oeste y encontró a un técnico joven luchando por estabilizar un bucle de retroalimentación en una consola dañada. Las chispas saltaban. La frustración hervía. Rowan arremangó sus mangas y se arrodilló a su lado. ¿Te importa si intento algo?, preguntó. Él se apartó, silenciosamente agradecido. Ella echó un vistazo, giró 2 cables con un movimiento sutil de la muñeca, y la consola zumbó con vida. El técnico se quedó mirando. ¿Qué demonios? A veces no se trata de fuerza, dijo ella. Se trata de saber dónde es probable que las cosas se rompan. Él lo recordaría por años. Rowan no volvió a la sala de mando. No necesitaba hacerlo. Su reconocimiento no estaba colgado en paredes ni impreso en certificados. Vivía en los cambios sutiles, los asentimientos silenciosos, el silencio antes de que dijeran su nombre, las herramientas que ahora se quedaban exactamente donde las dejaba. Pero el momento más inesperado llegó el domingo siguiente. Mientras el sol despuntaba sobre la cresta, la base se reunió para el pase de lista matutino. No obligatorio, no ceremonial, solo una asamblea de rutina. Decker estaba como siempre, leyendo notas, dando órdenes breves. Pero antes de despedir a la multitud, carraspeó. Una nota final, dijo. Tenemos un nuevo nombramiento en operaciones técnicas. A partir de ahora, la contratista civil Rowan Hale actuará como asesora senior para todas las operaciones y entrenamiento de sistemas de energía. Murmullos de nuevo, algunos aplaudieron. Unos pocos sonrieron. Rowan estaba en la parte trasera, manos cruzadas detrás. No dio un paso adelante. No necesitaba hacerlo. Nunca quiso rango, solo espacio para servir. Esa noche, mientras el crepúsculo se desangraba en el complejo y las estrellas parpadeaban sobre un cielo tan amplio que parecía casi sagrado, volvió al banco detrás del taller de vehículos. La misma taza de hojalata, las mismas botas, el mismo silencio. Pero esta vez, no estaba sola. 3 soldados, jóvenes, callados, inseguros, se acercaron con cajas de herramientas y cuadernos. No preguntaron si podían sentarse. Simplemente lo hicieron. Rowan los miró. La lección empieza a las 19, dijo, tomando un sorbo de su café. Sin alardes, sin declaración. Solo una sobreviviente sentada en la quietud, marcada, vista, y finalmente recordada. Algunas historias no necesitan medallas para ser recordadas.
Viven a través del liderazgo silencioso, en manos callosas que pasan lo que los manuales nunca enseñan, y en aquellos que aparecen cada día, no por gloria, sino porque aún creen en el deber, incluso cuando el mundo olvida su nombre. Rowan Hall no regresó para tomar crédito. Volvió para asegurarse de que nadie más caminara solo.